Shalom, hermanos. Vamos a continuar el estudio del libro La Carta a los Romanos en su capítulo 14, un capítulo muy interesante. Vamos primero a revisar qué vimos en el capítulo 13. Recordemos que en el capítulo 13 Shaul hace una exhortación para que los de la congregación de Mashiach, sean judíos o gentiles, se comporten en el mundo según los siguientes parámetros. Acuérdense que este capítulo 13 que vimos es como un paréntesis, porque Shaul está hablándole a la congregación desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, concentrado en cómo debe ser el comportamiento de la congregación, pero en el capítulo 13 salta o hace un paréntesis para que entendamos cómo debería ser el comportamiento de una congregación de Mashiach fuera de la congregación, es decir, en el mundo. Entonces allí le dice, como si dijera, ustedes como congregación de Mashiach deben comportarse de acuerdo a los siguientes parámetros. 1. Sométanse a las leyes que no van en contra de la Torá. 2. No teman, muestren buena conducta. 3. No se aferren a lo terrenal, no sean deudores de nadie en este mundo. 4. Exhiban paciencia, servicio, humildad, rectitud. No busquen pagos por lo que hagan. No se irriten, traten mal con el bien. Es decir, sean prójimos de todo. Eso es lo que quiere decir todo: paciencia, servicio, humildad, rectitud, sin buscar que le paguen por hacer algo bueno, sino que ser un prójimo de todos. Tal como decía Mashiach, que el prójimo era el que ayudaba al que estaba asaltado por los maleantes. Entonces dice también, no transgredan los mandamientos que guardan al prójimo. No van a transgredir los mandamientos que guardan al prójimo. ¿Cuáles son? No le robes al prójimo, no lo mates, no le codicies las cosas que tienen. También dice, sean como Yeshua. Es decir, todo lo que ha venido diciendo, cómo se comportan con las leyes que van en contra de la Torá, cómo se comportan con el prójimo, es decir, sean como Yeshua. Y dice entonces, hagan todo esto discerniendo el tiempo, es decir, despierten, no se dejen adormecer, porque la venida de Yehoshua Mashiach está cerca. Le dice también, disciernan que las tinieblas han avanzado, haciendo a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y ojo que le estaba hablando al tiempo aquel de la congregación en Roma, pero que perfectamente se adapta a las congregaciones de hoy. Y va cerrando aquel capítulo 13 diciendo, así que no se dejen seducir por las obras de las tinieblas, más bien vístanse con las armas de la luz, es decir, la Torá, y anden decentemente como de día, es decir, como el Señor Yehoshua HaMashiach. Esto se lo dijo en el capítulo 13 y ahí cerró. Ahora vamos a entrar a un capítulo en el cual no tiene nada que ver con lo que es el mundo, sino que regresa a hablarle a la congregación de un comportamiento dentro de la congregación. ¿Cómo terminamos el capítulo 13? Dice en el último versículo del capítulo 13, antes bien, vestíos del Señor Jesucristo o Yehoshua HaMashiach, y no penséis en proveer para la lujuria de la carne. Entonces iniciamos el capítulo 14 como un cierre de un paréntesis y una apertura ahora en el 14 de un tema que es nada más para un comportamiento o una indicación de cómo debe ser la relación entre los creyentes que están en la Cajal. Fíjense, dice, no contiendan con el débil. Vamos a entender qué es esto. El capítulo 14 inicia en el verso 1 diciendo, aceptad al que es débil a la fidelidad. En la mayoría de las Biblias dice aceptar al que es débil en la fe, pero eso no está bien traducido. Debería de decir aceptar al que es débil a la fidelidad. Y vamos a entender eso.
Dice, lo vas a aceptar, pero no para contender sus opiniones. ¿Qué es lo que Shaul está diciendo? Bueno, Shaul inicia este capítulo 14 retomando lo que había enseñado ya en la Cajal en el capítulo 12. ¿Y qué había enseñado? Que la Cajal es un cuerpo de creyentes y que cada creyente recibirá regalos, es decir, dones diferentes, y que cada uno es una parte necesaria, es decir, es un miembro del cuerpo de Mashiach para ayudar a formar un solo cuerpo del cual la cabeza, es decir, la mente, el pensamiento, es Mashiach. Entonces él inicia diciendo, aceptad al que es débil a la fidelidad. Recordemos que la fidelidad, es decir, el fiel, es Yehoshua HaMashiach, por lo que este verso se puede leer, acepten al que es débil a Yehoshua HaMashiach. O también se puede leer o entender, acepten el que es débil ante lo que ha determinado Yehoshua HaMashiach, o lo que ha determinado Dios. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a los mandamientos, profecías y promesas inmutables de Dios. Entonces, ¿qué dice? Acepten al que es débil ante lo que ha determinado Dios en sus mandamientos, profecías y promesas inmutables. Para comprender quiénes son los débiles, debemos recordar que la Cajal de Roma estaba compuesta de judíos y gentiles separados, y que separados en el sentido de que los gentiles eran los separados del mundo, y que posiblemente por la expulsión de Roma de muchos judíos seguidores de Mashiach, la congregación creció más en gentiles que en judíos. Pero los judíos que se mantuvieron o retornaron querían mantener el liderazgo con base en el judaísmo, es decir, en la forma de vida del judío. Esto tenía que ver, esta forma de vida tenía que ver, además de el caminar en la Torá, tenía que ver con milenarias enseñanzas de hombre, milenarias enseñanzas de hombre a través de los rabinos o de los líderes, y estas enseñanzas eran cómo debe vivir un creyente judío. Y estas enseñanzas incluso tenían el hecho de que los judíos no deben convivir con un ser impuro como lo era el gentil, según las enseñanzas de hombre que recibían los gentiles. Los judíos. Acuérdense que los judíos en su forma de vida se guiaban un poco con la Torá, pero más con lo que decían sus líderes. Y entre las cosas que decían sus líderes era que los gentiles eran un ser impuro. Entonces, para los judíos de la congregación de Roma era frustrante ver el crecimiento en números de los gentiles de la Cajal, que no se convertían al judaísmo y no vivían como un judío, siendo que eran ahora seguidores de la Torá. Esto a los judíos los desanima, es decir, los hace débiles ante lo que ha determinado Yehoshua, y que es que los gentiles sean salvos. Entonces aquí lo que estamos entendiendo, aceptad al que es débil a la fidelidad, es Shaul hablándole a los gentiles que habían crecido mucho en la congregación y que decían acepten al judío aunque él esté desanimado en lo que ha determinado Yehoshua Mashiach, que es que también ustedes sean salvos aunque no sean judíos o no se hayan practicado sin circuncisión, o no vivan según el Talmud, o no vivan según la halajá. Entonces esto era desanimante y frustrante para los judíos. Por tanto, Shaul los ve como gente débil. ¿A qué? A la fidelidad. ¿Quién es la fidelidad? Yeshua. ¿Y cuál es la debilidad? Pues para ellos era frustrante que un gentil fuera salvo. Por otro lado, los gentiles iban cada Shabbat en la congregación aprendiendo más de la palabra de Dios y no la cuestionaban ni se desanimaban, sino más bien estaban contentos de ser injertados en Yeshua
para salvación. Entonces, a los gentiles, Shaul les dice, a los gentiles, reciban vamos a agregarle esto, reciban al judío que está desanimado sobre lo que el fiel, la fidelidad, Yehoshua Mashiach, ha decidido, pero no lo reciban para tener con ellos una lucha de razonamientos. ¿Por qué? Porque entonces iban a entrar en la lucha de que los judíos habían aprendido en el Shabbat qué era lo que se debía hacer, y los gentiles, habían aprendido en el Shabbat qué era lo que se tenía que hacer para vivir dentro de la voluntad de Yeshua, mientras que los judíos venían con una enseñanza milenaria, enseñanza de hombre milenaria de cómo debían vivir los que eran de la congregación. Visto eso, entonces entendemos que el débil al que se está refiriendo Yehoshua, débil a la fidelidad, es decir, débil a la voluntad que ha establecido Yehoshua, es el judío. Y debe ser recibido por los gentiles, pero no para decirles que ellos están equivocados, no para entrar en una lucha de razonamientos. Entonces dice en el verso 2, porque uno cree comer todo, es decir, fíjense cómo dice en la mayoría de sus Biblias, dice, porque unos creen que pueden comer todas las cosas, pero en lo que dicen en la literal, en el griego, lo que dice es, porque uno cree comer todo, y otro, siendo débil, y ya sabemos quién es el débil ante Mashiach, ante la voluntad, ante la determinación de Mashiach, dice, y otro, siendo débil, come hortalizas. ¿Qué es lo que está diciendo? Para entender este pasaje debemos recordar que Shaul es un judío que guarda y defiende la Torá, y que todo el que se hace parte de la Cajal de Mashiach, sea judío o gentil, debe guardar Torá. Por tanto, la alimentación o la comida de la que se va a hablar en este capítulo, dentro de la congregación, es en base a lo que establece la Torá en Levítico 11. Es decir, que los de la Cajal solo comen carne tahor, es decir, limpia, es decir, alimentos que son presentables a Hashem. Y estos alimentos tahor son los que están descritos en Levítico 11. Entonces también pueden comer alimentos común. ¿Qué era un alimento común? Un alimento que es tahor, que es limpio, pero que no se llevaba al templo para sacrificio. Por ejemplo, un ciervo o un venado, o un cordero que por tener defecto no lo llevan al templo, pero se puede comer. Entonces dice, estos animales común son los que se comen, pero no son para sacrificio en el templo. Y esto es importante que lo tengan en cuenta para todo lo que vamos a ver más adelante. Entonces, para Shaul y para todo el que sea judío o gentil dentro de la Cajal, nunca se comen animales tamé, es decir, animales inmundos. ¿Y cuáles son los animales inmundos? Los que están descritos en Levítico 11. En palabras sencillas, cuando dice porque uno cree comer todo, se refiere a comer todo lo que es de acuerdo a Levítico 11, no lo que está fuera de Levítico 11. Y lo que está en Levítico 11 son los animales tahor que se pueden comer y los animales tamé que no son alimentos, por eso no se pueden comer. Entonces, cuando Shaul les dice todo, les está hablando de alimentos limpios, tahor, o alimentos común que se pueden comer pero no se llevan al templo a sacrificio. Entonces también es sabido que el judío, por su religiosidad, es decir, por cómo se ve el judaísmo, la religión, veía al gentil como algo tamé, impuro, y que ese gentil, por ser impuro, podía contaminar de impureza al judío, y esta contaminación podía venir de comer un alimento o beber un vino preparado por un gentil, o que ese alimento fue comprado a un gentil, o sea, fue comprado por un gentil a otro gentil que sacrificó el animal a un ídolo romano. Entonces, ese era un temor que tenían los judíos, porque habían sido enseñados por muchísimos años por los rabinos, de que todo lo que provenía del gentil era inmundo por el gentil ser inmundo.
Entonces la religión judía en el Talmud establecía que si un judío se veía obligado a comer algo preparado por un gentil, esto debería ser solamente verduras y legumbres. Es decir, si iba a la casa de un gentil, un judío, que de hecho no podía ni entrar a la casa porque ya era inmundo, pero si llegara a ocurrir, como ocurrió en el caso de Pedro, él debería de comer solamente verduras y legumbres, que era lo único que según la religión, según el Talmud, según la halajá de los judíos, la ley judía, era lo que el gentil tal vez no contaminaba y por eso se comía. Tampoco un judío podía ver que un gentil mezclara carne con lácteos, y eso lo hacían los gentiles. Y por eso entonces Shaul le dice: porque uno, es decir, el gentil, cree que puede comer todo lo que es tahor, es decir, todo lo que es alimento, porque lo que es tamé no es alimento, y otro, el judío, siendo débil, es decir, estando desanimado por tener que comer con un gentil, prefiere comer solo hortalizas o legumbres. Lo que quiere enseñar Shaul es que los judíos de la congregación se sentían desanimados, débiles con respecto a que Yeshua incluyera como salvos a gentiles, y que ellos como judíos en algún momento tuvieran que compartir una comida preparada por un gentil de la congregación que comía todo lo que decía la Torá, pero de una forma que por enseñanza rabínica era incorrecto. Es decir, el gentil, como no tenía halajá como el judío, o sea, ley judía, él mataba el animal como lo estaba acostumbrado a matar, pero la Torá le enseñó que lo desangraba, pues lo desangraba, pero resulta que el judío tenía que matarlo con un cuchillo especial, con una forma especial, y ese cuchillo no lo podían usar para otra cosa que no sea para degollar el animal. Así que habían detalles que los gentiles no lo hacían porque no era parte de la Torá. Entonces Shaul lo que está enseñando a la Cajal es cómo deben relacionarse judíos y gentiles, que a pesar de que culturalmente eran diferentes, pues son de un mismo cuerpo. Y lo que Dios hizo tahor, es decir, lo que Dios limpió, nadie puede llamarlo común y menos llamarlo tamé. Eso está en Hechos 11:19. Entonces lo que estaba Shaul diciéndole, ya los gentiles al traerlos Yeshua a la Cajal, dejaron de ser para el judío algo inmundo, ahora son algo tahor y tienen que aceptarlo y están para salvación igual que cualquier judío. Luego en el 3 dice: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Qué quiere decir esto? Shaul va a concluir el punto de la alimentación diciendo que la situación que presenta ahora es que los judíos que están llegando a la Cajal se les hacía muy difícil dejar las enseñanzas rabínicas de la ley judía, es decir, de la halajá. Para ellos todo lo que provenía de un gentil que no se hace judío es impuro, es tamé. Esto crea una controversia en la congregación. Por ejemplo, cuando un gentil degollaba un animal para comer, los judíos decían que ya ese alimento era impuro. ¿Por qué? Porque no se usó el procedimiento de los utensilios o los cuchillos o las herramientas necesarias para degollar el animal. También era impuro por la forma en que lo preparaban o lo servían. Todo esto porque el gentil no seguía lo que enseñaba la halajá respecto a los utensilios y la preparación de la comida. Pero es que esto no está en la Torá, está en la halajá judía, en la ley judía. Entonces Shaul les dice: el que come ¿qué? El que come todo lo que Dios ha hecho tahor como alimento, no menosprecie al que no come. ¿Al que no come qué? Al que no come todo lo que Dios ha hecho tahor como alimento. Shaul está haciendo un llamado a mantener buenas relaciones en la congregación, y por eso les dice a los gentiles y judíos que comen todo,
que no menosprecien al que se preocupa mucho por evitar que, según enseñanza rabínica que se habían recibido antes de entrar a la Cajal, consideraban prohibido o impuro, es decir, la forma en que se sacrifica el animal o se prepara o se presenta en la mesa era impuro si no se seguía cada detalle de la ley judía, de la ley halajá. Por eso les dice, y el que no come, es decir, el judío que por las doctrinas que trae rabínicas no come lo que prepara un gentil, no juzgue al que come, es decir, al gentil que come según la Torá, pero no siguiendo los lineamientos de la ley judía, de la Torá, de la halajá. Shaul lo que está enseñando es que para todo aquel que está en la Cajal de Machía y come todos los alimentos taor, porque una cosa que no es taor no es alimento, del que come todo lo que es taor, que está en Levítico 11, y el que come solo vegetales, es decir, el gentil y el judío, ambos han sido aceptados por Dios, ambos son creyentes salvos, y el uno no debe juzgar al otro por esas cosas de hábitos de comida o de utensilios, es decir, basándose en la forma en que un gentil prepara los alimentos, es decir, en los hábitos que tenía ya el gentil. Entonces le dice al judío, oye, no juzgues al gentil que no ha sido enseñado por un rabino, porque tú fuiste enseñado por un rabino, pero son mandamientos de hombre, no de Torá. Entonces no lo juzgues, porque él prepara los alimentos como los prepara, y tú los preparas en la rigurosidad de la ley judía. Entonces le dice, ¿y por qué les dice esto? ¿Y por qué les está diciendo que no juzguen el judío al gentil o viceversa el gentil al judío? Porque por un creyente que juzga a otro creyente por estas cosas, es decir, el que juzga por cosas de alimento o de herramientas para procesar los alimentos, viola el principio de la Torá. Por juzgar de esa manera, viola el principio de la Torá que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, lo que nos ha mostrado hasta ahora es que Hashem es quien juzga, sostiene y juzga. Es decir, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Dice, o pregunta Shaul. Para su propio Señor está en pie o cae, y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Shaul entonces va a reforzar ahora lo que ha venido diciendo sobre la buena relación que debe haber entre prójimos o entre hermanos dentro de la congregación. Y les pregunta a toda la congregación, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Es decir, si el judío juzga al gentil o critica al gentil por la forma en que degolla el animal sin el cuchillo adecuado y lo prepara sin el cuchillo adecuado, no eres quien para juzgar a esa persona. Por eso le pregunta, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Es decir, ese no es tu siervo. Entonces veamos de quién es siervo esa persona. Con esto Shaul enseña que sea un gentil o un judío que pertenece a la congregación, sea quien sea, es un siervo de Machía, y es Machía quien lo puede juzgar. Es decir, el que está en la congregación fue traído por Machía, así que él es siervo de Machía, y es Machía el que lo puede juzgar, no otro prójimo. Y les dice entonces, para su propio Señor, es decir, no lo juzgues, porque para su propio Señor, ¿quién es el Señor? El que lo trajo a la congregación. ¿Quién lo trajo a la congregación? Yehoshua Mashiach. Para Yehoshua Mashiach, este siervo está en pie o cae, es decir, puede ser juzgado para bien o para condenación. Es decir, Mashiach es quien juzga y puede condenar o absolver, como dice el mismo Shaul a los corintios en primera de Corintios 4:5, cuando le dice, por tanto, no juzguéis antes del tiempo señalado, sino esperad a que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces
cada uno de la Cajal recibirá su alabanza de parte de Dios. Por eso les dice también, y en pie se mantendrá. ¿Quién? El que Mashiach trajo a la Cajal. Porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Claro, porque es el que lo trajo es el Señor de ese siervo. Lo que Shaul puede estar diciendo es que un creyente religioso como el judío, que sigue mandamiento de hombre, no debe querer imponer a otro creyente sus creencias de hombre, porque los traídos por Yehoshua a la Cajal son de él, no de otro humano. Entonces dice, cada uno debe estar convencido de lo que piensa. Verso 14:5 dice, porque uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga iguales todos los días. Cada cual en su propia mente esté plenamente convencido. ¿Qué nos quiere decir Shaul? Este pasaje se ha prestado a una interpretación cristiana de que Shaul ha abolido el Shabbat y las citas de Hachén. ¿Por qué? Porque dice todos los días son iguales. Pero Pablo no se refiere a los días de las citas del Señor ni a los Shabbatot, es decir, a los Shabbat semanales. Lo que Shaul dice es, uno, ¿quién? El judío, hace diferencia entre día y día. Es decir, que eran los judíos los que querían establecer las actividades de la congregación según lo que enseñaban los rabinos y la halajá, y que se debían hacer actividades diferentes cada día de la semana. Los judíos habían sido enseñados por los rabinos que en los días entre Shabbat de la semana se debían cumplir actividades como eran, por ejemplo, oraciones que iban de acuerdo al día de la semana. Entonces Shaul a continuación dice, y otro, el gentil, juzga iguales todos los días. Es decir, que para los gentiles de la Cajal las actividades se hacían de acuerdo a como enseñaba la Torá. En otras palabras, les parecía que solo el Shabbat a los gentiles y la cita de Hachén eran días importantes, mientras que los días entre Shabbat eran similares o iguales. Entonces Shaul cierra diciendo, cada cual en su propia mente, sea judío o sea gentil, esté plenamente convencido de lo que tiene en su mente. Esto quiere decir que si un creyente quiere apartar un día de la semana como el mejor día para ir a compras o para orar, pero otro creyente piensa que ese mismo día de la semana debe congregarse para algo, no deben pelearse, pero en lo que deben estar en shalom, en paz, es que el séptimo día de la semana es Shabbat y es una cita con Hachén. Los demás días de la semana entre los Shabbat pueden hacer lo que consideren necesario para funcionar dentro de la sociedad en que vivan, pero el séptimo día, es decir, el Shabbat, es una cita irrevocable con Hachén. Por eso cierra diciendo, cada cual en su propia mente esté plenamente convencido, o sea, plenamente convencido, se refiere a que se convenza según la Torá, no perdiendo de vista que el Shabbat en la semana es el día que hay que reunirse con Hachén. Entonces dice en el verso 6, el que guarda el día, acuérdense que viene hablando de los que hacen diferencia en el día y los que no hacen diferencia en el día. Dice, el que guarda el día para el Señor lo guarda, y el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Es decir, hay que dar gracias a Dios si estás en la congregación. Shaul, refiriéndose a la decisión que cada creyente tiene en su mente sobre los días de la semana entre los Shabbat, entre los Shabbatot, es decir, entre cada Shabbat, les dice, el que tiene en cuenta el día de la semana, o sea, que reserva ese día de la semana para el Señor, lo tiene en cuenta. Es decir, si un creyente quiere decir, bueno, yo voy a coger el domingo para hacer algo con el Señor, o el lunes, o el martes, pero el Shabbat es el Shabbat, ese no lo puede cambiar, es inamovible.
Entonces es una decisión del creyente judío que el lunes iba a tener una oración de tal cosa, el martes iba a tener otra oración de otra cosa. Eso es según su propia mente, para orar, por ejemplo, o para tener una actividad religiosa. Pero debe estar plenamente convencido de que el Shabbat es el día del Señor y eso no lo puede mover. Y a continuación Shaul dice, y el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios. Se refiere al gentil que come todo, Tahor, según la Torá, dando gracias. Acuérdense la oración de cuando uno come y cuando uno bebe. Y dice, si él come dando gracias, come sin la rigurosidad religiosa del judaísmo, no tiene por qué ser criticado, porque él está comiendo según la Torá y dando gracias, ¿sí? Y no está pensando si tiene que ponerlo, si tiene que partir la carne con un cuchillo y el queso con otro cuchillo y no puede tomar leche junto con la carne. Eso no le cuadra al gentil porque no está dentro de la Torá. Y entonces Shaul cierra diciendo, el que se abstiene de comer, es decir, el judío que se abstiene de comer lo que va a preparar un gentil, come como lo hace el gentil de la congregación. El judío, si come para el Señor, si se abstiene de no comer, para el Señor se abstiene. Pues él, el judío, también da gracias por lo que Dios le provee. El sentido aquí o la enseñanza de Shaul es, el Shabbat no se mueve, se come Tahor y se da gracias a Dios. Sea que usted quiera comer como gentil o quiera comer solo hortalizas porque no quiere comer lo que ha preparado un gentil. Pero siempre dando gracias a Dios. Y luego dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno para sí mismo muere. Shaul entonces va a concluir el punto sobre la comida diciendo, porque ninguno de nosotros vive como miembro de la Cajal solamente en relación consigo mismo. Entiéndase, Shaul lo que le está diciendo, ya ustedes no son del mundo, son de Yeshua HaMashiach. Su Señor es Yehoshua y ustedes son siervos de Yehoshua a estar en la Cajal. Entonces le dice, ninguno de ustedes de la Cajal vive en relación para ustedes mismos, ya no viven para ustedes. Es decir, que unos viven guardando días que consideran para Dios y otros viven cuidando lo que comen por obedecer a Dios. Pero ambos están plenamente convencidos de que deben agradecer a Dios por los días que viven y la comida que comen. Es decir, den gracias a Dios por sus vidas que ahora las sostiene Yehoshua HaMashiach. Y entonces cierra diciendo, y ninguno para sí mismo muere. Es decir, ni la vida ni la muerte de alguno de la congregación le pertenece, sea que su vida o sea su muerte ya no están en relación, ya no le pertenecen al individuo, sino que están en relación, es decir, en la decisión de Yehoshua HaMashiach. Entonces dice en el 8, porque ya sea que vivamos, para el Señor vivimos, ya sea que muramos, para el Señor morimos, ya sea pues que vivamos, ya sea que muramos, del Señor somos. Shaul cierra el punto diciendo que la vida de los creyentes de la Cajal le pertenece a Mashiach. Y por eso les dice, ya sea que vivamos, para el Señor vivimos. Lo que dice es, porque si vivimos, vivimos en relación, es decir, en la decisión de Yeshua. Y dice, ya sea que muramos, para el Señor morimos. Ya sea pues que vivamos, ya sea que muramos, del Señor somos. Lo que Shaul quiere concluir es que tanto en la vida como en la muerte de los que son de Mashiach, es decir, que pertenecen a Él, entonces ya sea que estén en su regreso vivos o que Él los tenga que despertar del polvo, son de Él. Todo lo que está diciendo ahora es, todo el que está en la Cajal, que Yeshua lo metió a la Cajal, es porque ahora esa vida le pertenece a Él, sea que esté vivo cuando Él regrese o sea que duerma en el polvo de la tierra y Él lo tenga que levantar. Simplemente Shaul está concluyendo que los que trajo Yehoshua a la congregación ya no son del mundo. Y dice entonces en el 9, porque para esto, ¿para qué? Para que sean de Él,
Mashiach murió y volvió a vivir para que tanto de los muertos como de los vivos se señoree. Shaul concluye recordando a los creyentes gentiles judíos la promesa de Mashiach para los que son de él, ya sea que duerman o vivan. Por eso dice, porque el Mesías murió y volvió a la vida para eso. ¿Para qué? Para ser el Señor de los que duerman cuando Él venga o de los que estén vivos cuando Él venga y los transforme. Shaul está concluyendo que el sacrificio y resurrección de Yehoshua es una promesa inmutable para los que son de la Cajal, y así como Él se levantó de la muerte por su poder, por este mismo poder levantará a los miembros de su cuerpo, y a los que estén vivos los transformará para que todo su cuerpo sea semejante a Él. Por tanto, no busquen división, sino shalom y edificación. Y dice en el 10, mas tú, ¿por qué juzgas al hermano de ti? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos nosotros estaremos ante el tribunal de Dios. Por la conclusión anterior, Shaul hace un llamado a no contender en la congregación el uno con el otro, por cosas de poca importancia como los utensilios o la forma de preparar los alimentos para comerlos, o cómo se presenta en la mesa, la forma en que lo tienen que hacer, porque son cosas de poca importancia para la salvación. No están en la Torah, sino que son enseñanza de hombre. Entonces les hace una especie de interrogatorio a los de la congregación. ¿Con base en qué? Con base en que es Yeshua quien se enseñorea de los de la congregación. No es un líder, no es una persona que está en un púlpito. Es Yeshua quien se enseñorea de los que él trajo a la congregación, ya sea que estén vivos o duerman en el polvo de la tierra. Entonces le dice, ¿cómo te atreves entonces, si Él es el Señor de los que están vivos cuando Él venga, o de los que estén durmiendo en el polvo de la tierra y Él los despierte? ¿Cómo te atreves tú, sea judío o gentil, a enseñorearte como juez de tu hermano? ¿Quién eres tú para considerarte mejor que tu hermano y despreciarlo por sus hábitos humanos, si al final todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios? Es decir, todos los de la Cajal. Y luego dice, porque está escrito, vivo yo, dice Adonai, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua reconocerá públicamente a Dios. Shaul, para cerrar su conclusión, cita a Isaías 45:23, que dice, en mi nombre. ¿Y qué es el nombre? Es decir, en mi fama, en lo que he hecho por ustedes. ¿Qué hizo? El sacrificio y resurrección. Es decir, lo que está diciendo podríamos traducirlo en mi sacrificio y resurrección lo he jurado, lo he puesto inmutable. Dice, salió de mi boca palabra de justicia y no se revocará, porque es inmutable. Porque a mí, es decir, dice Yeshua, a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Con esta cita, Shaul le dice a la congregación que no tiene sentido los juicios entre hermanos por cosas sin importancia que no están en la Torá, porque él ya decretó que todos los de la Cajal, sea que estén vivos cuando él venga, sea que duerman en el polvo de la tierra y él los levante, sin distinción, todos de la Cajal estarán doblegados ante él, es decir, en juicio de él, y todos, sean judíos o gentiles kadosh, darán cuenta de sus obras. ¿Dónde? En el tribunal de Mashiach. Entonces dice en el 12, así pues, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Shaul finalmente concluye el tema del juicio diciendo que quede bien claro que cada uno de los de la congregación dará cuenta a Dios de sí mismo. Y dice en el 13, ya no pues unos a otros decidan no poner tropiezo ni lazo en el camino del hermano. Es decir, después que ha concluido que cada uno en la congregación dará cuenta de sus obras ante el tribunal de Yehoshua, les dice, por tanto,
¿Qué sentido tiene criticarnos unos a otros por cosas que no están en la Torá? Más bien examinémonos cada uno y juzguémonos y decidamos no poner delante de nuestro hermano algo que lo haga tropezar y salir de la cajal. Hagan esta decisión, no pongamos tropiezo ni trampa en el camino del hermano. Y dice en el 14, sé y estoy persuadido en el Señor Yeshua que nada es común. Vuelvo a decir, sé y estoy persuadido en el Señor Yeshua que nada es común por sí mismo, excepto para el que piensa que algo es común, para él lo es. Este verso está un poco mal traducido en la mayoría de las Biblias, porque creo que en la mayoría dice, sé y estoy persuadido en el Señor Yeshua que nada es inmundo, pero ahí no dice inmundo, ahí dice es común. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Yeshua? Cuando él dice sé, es que Shaul está convencido y dice, he sido persuadido por el Señor Yeshua, el Mesías, que nada es común en sí mismo. ¿A qué se está refiriendo? A alimentos que eran común para un judío, o podían ser tahor, o podían ser también tamé. Para entender a Shaul lo que está diciendo, debemos comprender lo que significa algo común. Esta palabra en griego es koinos y en hebreo es hol, que significa profano. Entonces lo que está diciendo Shaul ahí es, nada es profano por sí mismo. Esa es la misma palabra que se usó en el relato de Pedro y el lienzo de los animales, que ustedes recordarán en el libro de Hechos, donde bajaba un lienzo y Pedro veía un montón de animales, Hechos 11:8. Y allí Pedro dice, cuando el Señor lo manda a sacrificar y comer de esos animales, Pedro dice, nunca en mi boca ha entrado nada hol, es decir, nada profano, o tamé, es decir, inmundo. Pedro lo que está diciendo es, Señor, yo no como nada que sea profano ni nada que sea inmundo. Está diciendo solo como tahor. Algo profano era un animal tahor que se puede comer, pero que no es sagrado, es decir, que no sirve para sacrificarlo en el templo en la presencia de Hachén. Eso es lo que era un animal profano o algo profano. Como ejemplo de algo profano o un animal profano, un cordero con defecto. Eso era un cordero que se puede comer fuera del templo, pero no lo puedes presentar para el sacrificio ante Hachén. La carne de ese cordero que tiene un defecto es alimento tahor, y el cordero, si no tuviera defecto, sería kadosh, sería sagrado, santo. Pero si tiene un defecto y lo llevan al templo para sacrificio, ese alimento o ese cordero se vuelve hol, se vuelve profano porque tiene defecto. Shaul dice, estoy persuadido por el sacrificio de Yeshua que todo alimento de Levítico 11 es tahor, y ya por sí mismo o porque lo diga un humano, un líder, un rabino, los animales tahor no pueden ser llamados común o profano, porque Yehoshua dijo, lo que Dios ha hecho tahor, no lo llames tú profano. Así que un ciervo o una vaca o un cordero con defecto de cojera, por ejemplo, deja de ser profano porque ninguno de esos alimentos se presentarán en un templo. Entonces los judíos en la congregación de Roma peleaban o contendían con los gentiles, porque los gentiles sacrificaban para comer cualquier animal, pero para un judío un animal que tuviera un defecto ya era un animal profano y estaban profanando. Pero Shaul está diciendo, no hay profanación si el animal no se lleva al templo, y ya no hay templo. Entonces dice, excepto que el animal sea profano, excepto para el que piensa que algo es común, es decir, profano. En este caso el judío era el que argumentaba lo de profano. Entonces para ese judío ese animal o ese alimento o esa cosa lo es. Lo que quiere decir es que si alguno de la congregación piensa que una carne de un animal
tahor es común o profano, lo será para él, pero no para Dios, porque no es un alimento para presentar en un templo. En resumen, una mesa donde sirve un cordero, pero el cordero no fue certificado por un rabino, ese cordero puede ser declarado por los judíos como común o como profano. Por tanto, esa mesa es una profanación, pero esa profanación lo es para los judíos, no para Dios. Esos decretos de profanación son palabra de hombre porque ya no hay templo ni sacrificio. Entonces dice el 15, porque si a causa de la comida el hermano de ti es entristecido, ya no andas conforme al amor. No destruya con tu comida a aquel por quien Mashiach murió. Shaul, luego de decir que Yeshua ha quitado la cualidad de común o profano a los alimentos tahor, entonces pasa a decirle a los que insisten en la rigurosidad de la comida según el judaísmo, les dice: y si tu hermano está molesto o triste por la forma en que insistes en la rigurosidad rabínica, es decir, de hombre, en la preparación de la comida que comes, tu vida ya no es de amor, es decir, de Yehoshua Mashiach. Lo que está diciendo es: no te estás comportando tú, judío, con tu judaísmo, no te estás comportando como imagen de Mashiach, a pesar de que eres de la Cajal y que de Yehoshua fue el que te llevó. Entonces le dice a ese que se afana en los detalles y actividades de hombre y no de obediencia a la palabra de Dios, le dice: no destruyas con tus hábitos, es decir, con tu rigurosidad para procesar los alimentos, a alguien por quien murió el Mesías, es decir, a un gentil que no sabe nada de alajá, ni de Talmud, ni de enseñanza rabínica, sino que Yeshua le plació llevarlo a la congregación, y por ese que está en esa congregación, Yeshua murió y resucitó. Shaul parece decir a todos, especialmente al judío, qué importancia tiene para la salvación los utensilios y la forma en que se prepara la comida o un cordero, o qué es carne profana o no profana para ser apta en un templo, si esas cosas no son mandamientos del Eterno. Lo único que estás logrando con tu imposición de palabra de hombre es dañar a aquel por quien Yehoshua se sacrificó. Y dice en el 16-17: no seas vituperado. ¿A quién le estará hablando? Pues de vosotros lo bueno, porque el reino de Dios no es comer ni beber, sino justicia, shalom y gozo en el Ruach HaKodesh. Shaul va concluyendo y dice: no seas vituperado. ¿Quién? El gentil, porque el judío lo está presionando a que siga la rigurosidad de la halajá. No seas vituperado, pues de vosotros lo bueno. Es decir, no dejen que otros los insulten o se burlen por lo que han aprendido que es bueno, es decir, la Torá. Porque los insultarán, no lo van a insultar por no aceptar hábitos y actividades de poco valor para Dios, que no son más que mandamientos de hombres. Entonces les confirma por qué les ha dicho eso, y les dice: porque el reino de Dios no es comer ni beber, sino justicia, shalom y gozo en el Ruach HaKodesh. Lo que está diciendo Shaul es que el reino de los cielos, es decir, Mashiach, que es el reino de los cielos, porque así él mismo se presentó, no consiste de hábitos humanos, sino de obediencia a su palabra. No se trata de mandamientos de hombre en la Cajal, que presionan en actividades que tienen que ver con comida y bebida, porque Yeshua, es decir, el reino de Dios, lo que espera de los que son parte de su cuerpo en la congregación es justicia, shalom y regocijo en la promesa de la salvación que nos da la mente de Mashiach, es decir, el Ruach HaKodesh, para que actuemos como miembros de su cuerpo. Y dice en el 18: porque el que de esta manera sirve a Mashiach es agradable a Hashem y aprobado por los hombres. Shaul confirma que los hábitos, leyes de hombres,
no son la meta, no son el fin del creyente, sino que su meta debe ser servir la Mashiach mediante la obediencia a su Torah, porque la meta de la Torah es Mashiach, es decir, el reino de Dios. Y por eso les dice, porque el que de esta manera sirve a Mashiach, es decir, el que se dedica a la obediencia de la Torah, está sirviendo al reino de Dios. Pero el que está afanado en mandamientos de hombre no sirve a Mashiach, sino a hombres. Y cierra diciendo, el que se dedica a la obediencia de la Torah está sirviendo al reino de Dios. Por esa manera de obedecerlo, entonces le agrada ese siervo a Dios y se gana también la estima de otras personas, incluso fuera de la Cajal. Y en el 19 dice, entonces, de acuerdo a lo que ha dicho de servir a Mashiach, persigamos las cosas que contribuyen al shalom y a la edificación los unos a los otros. La conclusión es, entonces persigamos las cosas que contribuyen al shalom y a la edificación de unos y otros en la congregación. Esta conclusión es un llamado a las buenas relaciones entre judíos y que vienen a la Cajal, a estos judíos que vienen a la Cajal con la carga de las doctrinas rabínicas, y los gentiles que cada Shabbat están aprendiendo Torah. Shaul hace el llamado, busquemos juntos judíos que vienen del rabinato y gentiles que están en el emprendimiento, el conocimiento de la Torah. Busquemos pues lo que contribuye entre ambos grupos al shalom y nos hace crecer juntos como un cuerpo, a pesar de que todos seamos diferentes. Es como si dijera, Yehoshua ha dado dones, regalos a cada uno, independientemente de su cultura, para que como miembros de un solo cuerpo le sirvan a la cabeza de ese cuerpo, que es Mashiach. Es decir, cada miembro del cuerpo, la Cajal, debe servir a la mente de Mashiach, o sea, a la palabra, al plan de salvación, no a hombre, y eso traerá dentro de la congregación shalom y crecimiento. Y dice en el 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. ¿Quién se lo está diciendo? Al judaísmo. En realidad todas las cosas son limpias, son tahor, pero malo es para el hombre que mediante tropiezo come. Aquí también le habla a los gentiles. Después de hacer el llamado al shalom y al crecimiento, Shaul vuelve a reforzar el tema de los mandamientos de hombre versus la Torah y les dice, no destruyas la obra de Dios, como si le estuviera hablando al que está tratando de imponer mandamientos de hombre. No destruyas la palabra de Dios por causa de la comida. Lo que Shaul está enseñando es que aquellos que quieren imponer mandamientos de hombre mediante los utensilios y la preparación de la comida en las mesas de los que son de la Cajal, pueden traer falta de shalom y con ello división y finalmente la destrucción de la congregación. Es como si les dijera, no dañen la shalom de la congregación por causa de hábitos aprendidos de hombre en cuanto a comida. No destruyan la obra de Dios. Todas las cosas, le dice entonces, todas las cosas que son alimento son tahor, pero malicioso, es decir, malicioso es el hombre que causa tropiezo a otro al comer de una forma que incomoda a otro hermano. Shaul en esta porción se está refiriendo al judío de la congregación que quiere imponer mandamientos de hombre en cuanto a la forma de preparar alimentos, pero también se refiere al gentil de la Cajal que en forma premeditada y maliciosa provoca al judío a comer juntos y él servirle, por ejemplo, carne con lácteo, cosa que no es aceptada por los judíos, o usar el mismo cuchillo de cortar la carne para cortar el queso, sabiendo que al hermano no le gusta eso. Entonces va terminando y dice en el 21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga tropezar a tu hermano. Shaul entonces pasa a decir algo que parece irónico. Bueno es no comer carne ni beber vino. Shaul no está diciendo que comer carne y beber vino es malo. Tampoco está llamando a la congregación a que se convierta en una congregación vegetariana. Ni tampoco está prohibiendo beber vino en la Cajal. Lo que Shaul quiere decir es que a unos, los judíos, les parecía que una carne o un vino preparado o producido por un gentil podía haber sido dedicado a un ídolo romano y por tanto se hacía tamé la carne o el vino o inmundo,
mientras que para otros, es decir, los gentiles, comer la carne y el vino, según los mandamientos de hombre, era una ridiculez que no estaba en la Torá. Así que Shaul irónicamente les dice, lo mejor sería que ni el judío ni el gentil de la congregación comiera carne ni bebiera vino, porque si eso es lo que causa la división, bueno sería que se abstuvieran de comer carne y beber vino. De esta manera ni el uno ni el otro criticaría al hermano ni haría nada que lo haga tropezar. Y cierra diciendo, verso 22, tu fidelidad que tienes para contigo mismo, tenla delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Shaul ahora les habla de la fidelidad, es decir, la emuná, por la que están en la Cajal de Machía, y les dice, tu fidelidad que tienes para contigo mismo, tenla delante de Dios. Shaul está diciendo a judíos y gentiles de la congregación, ustedes tienen emuná que se les ha dado Yehoshua Mashiach. No es de ustedes, se las ha dado Yehoshua Mashiach. Pero la están exhibiendo de una manera incorrecta al hacer diferencias o segregaciones en la congregación. ¿Por qué hacen esas segregaciones? Por cosas de poca importancia para Dios. Esa fidelidad que mantienes en tu mente, exhíbela, es decir, que te la dio Yehoshua, exhíbela, tenla con obediencia delante de Dios. Y cierra diciéndole, porque feliz el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Es decir, si un hermano de la congregación exhibe fidelidad a la palabra de hombre sobre la obediencia a la palabra de Dios, se está condenando a sí mismo antes del juicio al que se enfrentará delante de Dios. Y termina el 23 diciendo, pero el que hace diferencia al comer, en la mayoría de nuestras Biblias puede decir, pero el que duda, pero ahí la palabra correcta es, o la traducción correcta debe ser, pero el que hace diferencia al comer, es decir, el que dice no voy a comer porque lo preparó o voy a comer solo de esto, ese está haciendo una diferencia. El que dice, pero el que hace la diferencia al comer es condenado porque no comió dentro de la fidelidad. Y todo lo que no es de la fidelidad es pecado. Shaul entonces cierra este capítulo diciendo, el creyente, sea judío o gentil gentil kadosh de la congregación, se condena a sí mismo cuando no exhibe fidelidad. Cuando no exhibe fidelidad. ¿Cómo no exhibe fidelidad? Porque hace diferencia. Dice, no exhibe fidelidad haciendo diferencias entre hermanos y aprueba mandamiento de hombre. Entonces ahora les va a decir, pero el que hace diferencia al comer es condenado. Lo que Shaul está diciendo es, pero el que hace discriminación por asunto de la forma en que se manipulan los alimentos se está condenando. E inmediatamente le confirma por qué se está condenando y les dice, porque no comió dentro de la fidelidad. Es decir, porque en vez de buscar la edificación y crecimiento de la congregación, está usando cosas de poca importancia para la salvación y creando división en el cuerpo de Mashiach. Por eso les dice, porque no comen dentro de la fidelidad. Recordemos que Mashiach es la fidelidad, el fiel y el que trae sus ovejas al redil. Pero si una oveja no entra por la puerta, es decir, no entra por la fidelidad, entonces ese que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Por eso dice, y todo el que no es de la fidelidad, es decir, el que no es de Mashiach, es pecado. Es decir, el que insiste en imponer palabras de hombre por encima de la palabra de Dios, no es de la fidelidad, o sea, no es de Mashiach, sino que entró al redil como un ladrón a robar. ¿A robar qué? A robar shalom y a tratar de destruir el cuerpo de Mashiach con división. Y todo lo que no es de Mashiach es pecado. Y con esto, mis hermanos, terminamos.